Vamos, mis hermanos, últimamente he visto mucho comentario sobre Apocalipsis 5. Eh, si no estoy mal y la memoria no me falla, tanto del lado de unicitarios como de trinitarios. Entonces, he invitado a un pastor del nombre que nos dé una reflexión, una conferencia sobre Apocalipsis 5. ¿Quién es aquel que está sentado en el trono? ¿Y quién es ese que es como un cordero que viene y toma el libro de aquel que está sentado en el trono? Para esto hemos invitado a nuestro pastor y amigo Luis Polo. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Alex. Quiero saludar a toda tu audiencia, tanto los hermanos como los amigos que nos honran una vez más, viendo y escuchando enseñanzas bíblicas. Y gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Gracias por ese voto de confianza. Bueno, mi hermano, gracias, no, de verdad que por ahí hablaba ayer con un hermano de Chile y él me pedía el favor de que cuando podía haber bueno, que él no me pedía precisamente unas conferencias de ustedes, pero hablaba de usted, hablaba de Clavijo, que quería pues verlos de nuevo y bueno, que esta sea la oportunidad para complacer a la audiencia. Y no sabes tú, mi hermano, cuán grata impresión me da a mí que he podido pues visitar últimamente algunos países y escuchar que por allá les escuchan a ustedes, les escuchan, les ven, son referentes de las iglesias en otros países. Yo escucho por allá que iba en un vehículo que nos estaba trasladando allá en San Salvador y me decía, es que yo escucho a este varón de allá de Colombia, Clavijo, y otros no, que escuchamos a Clavijo, y a otro que sale con usted allí en el programa, al Polo, eso, al hermano Polo. A ustedes los escucho mucho. Bueno, eso, hermano, para mí es gratificante. Entonces, mándele un saludo a esas personas, hermano, que siempre están pendientes de las conferencias de usted. Sí, hermano, creo que eso es recíproco porque donde yo he estado, siempre me dicen lo mismo con relación al hermano Clavijo, con relación al hermano Alex Cerrato. Y me imagino yo que el hermano Julio César Clavijo también vivirá la misma situación, que le hablarán de usted y le hablarán de mí. Entonces, aquí estamos para servir y un saludo a todos esos hermanos en diferentes países. Gracias por su voto de confianza y gracias a Dios primeramente que nos usa para hacer defensa de la verdad de Dios. Bueno, mi hermano Luis, vamos a mirar algo sobre Apocalipsis 5. Yo quisiera leerlo y que usted nos diga, Apocalipsis 5, los primeros versos, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Luis, esto indica que hay dos personas divinas, uno que va y toma el libro de otra persona divina, o cómo podemos ver desde el contexto bíblico este verso. Gracias, hermano Alex. Creo que la pregunta es válida y también muy interesante.
y vamos a desarrollarlo de la mejor manera en el día de hoy. Quiero presentarme, soy el pastor Luis Polo, pastor de una de las organizaciones unicitarias aquí en Colombia, más específicamente en Florida Blanca, Santander. Entonces vamos a comenzar con esta enseñanza, la cual será de mucha bendición. Quisiera, hermano Alex, presentar unos textos bíblicos. Eso, gracias. Bien, vamos a comenzar leyendo lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, 4, 1 y 2. Inclusive podríamos también leer el 3. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La visión que contempla el apóstol Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis solamente es la continuidad de la visión que podemos ver a partir del capítulo 4. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que la visión de Apocalipsis capítulo 5 es la continuidad de la visión que encontramos en Apocalipsis capítulo 4. El versículo 1 de este capítulo 4 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Entonces, hay un alguien que habla con voz de trompeta que le dice a Juan: sube acá. Juan dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Así que, ¿quién es el que le dice a Juan: sube acá? Este que habla con voz de trompeta. Y Juan está relacionando la voz de trompeta en Apocalipsis 4.1 con Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El primero y el último. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, le habla al apóstol Juan con una gran voz de trompeta, que le dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Así que este que habla con voz de trompeta es el primero y el último. De tal manera, no solamente encontramos en Jesús que Jesús es el eterno, sino que es el único eterno. De tal manera, en el capítulo 4, Juan dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, ¿verdad? Como de trompeta. Hablando conmigo, dijo: sube acá. Entonces, aquí nos damos cuenta que es el Señor Jesucristo quien le dice a Juan: ven, sube acá. Ven, sube acá. Jesús le dice a Juan: ven, sube acá. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice el versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, es interesante comenzar con lo siguiente. Si Jesús le dice a Juan: ven, sube acá, y Juan sube, ¿verdad?, en el Espíritu, observe que lo que Juan ve
es un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Eso es lo que ve Juan. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Dónde está el que le dijo a Juan, ven, sube acá? Ven, sube acá. Bueno, ese que le dijo a Juan, ven, sube acá, es el que vio sentado en el trono, en ese único trono establecido en el cielo. Porque sería ilógico, y yo diría que absurdo pensar que Jesús le dice, ven, sube acá, y Juan, cuando está en el cielo, no ve a aquel que le dijo, ven, sube acá. Es obvio que si Juan sube al cielo y ve en el cielo un trono establecido en el cielo y en ese trono uno sentado, es porque ese personaje que está sentado en ese único trono es el que le habló a Juan con voz de trompeta diciéndole, ven, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y en el instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Uno sentado. Así que hay un solo trono, y en el trono hay uno sentado. En el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí hay algo que también podríamos rescatar y es lo siguiente. Cuando Juan está en el espíritu, en el cielo, él ve un trono. Así como él ve un trono, él ve que alguien está sentado en ese único trono. Un trono y en ese trono uno sentado. Si hay un trono es porque hay uno sentado. Aparte de eso, en el versículo 3, Juan va a describir al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono. Y este es un problema para los amigos trinitarios, porque los amigos trinitarios, ellos dicen que nadie ha visto al Padre, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios ni lo puede ver. Bueno, si nadie ha visto a Dios ni lo pueden ver, ¿cómo es que el apóstol Juan pudo ver al que está sentado en el trono y no solamente verlo, sino que ahora en el verso 3 lo está describiendo? Esto obviamente nos indica que cuando la Biblia dice que al Padre nadie lo ha visto ni lo puede ver, se refiere a que nadie ha visto al Padre en su esencia o en su forma divina o en su forma de Dios o en su existencia como Dios, en la plenitud de su existencia y esencia como Dios. Bueno, en ese sentido, obviamente nadie ha visto al Padre ni lo puede ver. Pero resulta que ese único Dios se manifestó en carne. Se manifestó en carne. Así que el Padre, al cual nadie puede ver en su esencia divina, en la plenitud de su gloria, en la forma de Dios o en su existencia de Dios. Ahora ese Dios, el cual se manifestó en carne, porque si hay un solo Dios y Dios se manifestó en carne, podríamos preguntarnos qué Dios se manifestó en carne. Bueno, el único Dios que enseña la Biblia. Para la Trinidad, el que está sentado en el trono es el Padre. Bueno, si es el Padre, ¿cómo es que Juan lo ve y lo describe? Bueno, eso significa que el Padre sí se puede ver en la forma en la cual el Padre permite dejarse ver.
El Padre se deja ver de la manera que Él permite dejarse ver. En esta, y esto es algo muy interesante porque el trinitario sabe que el Padre fue visto, entonces tiene que decir, bueno, acá la Biblia dice que el Padre nadie lo ha visto, pero aquí Juan lo vio. Daniel en Apocalipsis 7 también lo ve como el anciano de días. Juan lo ve aquí y lo describe, dice, su aspecto o el aspecto del que estaba sentado era semejante y comienza a describirlo. Entonces el Padre sí se deja ver en la forma por medio de la cual el Padre permite ser visto, sin que el Padre deje de ser Dios y sin que el que lo vea muera. Así que el que lo ve no muere y el Padre no deja de ser Dios cuando es visto. Entonces la pregunta sería para cualquier trinitario que nos esté escuchando, para cualquier trinitario. Según Apocalipsis capítulo 4, verso 3, el apóstol Juan vio al Padre sentado en el trono, sí o no. No importa la forma o no importa la manera como lo vio. La pregunta es si lo vio sí o no. Porque si lo vio, no importa si fue a través de una figura o una visión, la respuesta siempre será sí. De tal manera, si Juan lo vio, quiere decir que el Padre sí se puede ver a través de, pero sí se puede ver. Por eso Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre se dejó ver en su manifestación en carne como un verdadero hombre, sin dejar de ser el Dios invisible. Así que la pregunta queda en el aire, queda en el aire. Y cualquiera persona, cualquier trinitario que esté viendo este video o que lo vaya a ver, la pregunta es esta. Juan, en Apocalipsis 4:3, ¿Juan vio al Padre, sí o no? No estoy preguntando de qué manera lo vio o de qué manera no lo vio. Sencillamente la pregunta es, ¿lo vio o no lo vio? ¿Lo está describiendo o no lo está describiendo? Porque si lo vio, entonces el Padre puede ser visto por medio de una manifestación. Y el Padre se dejó ver a través de su manifestación en carne. Y esto ningún trinitario lo puede refutar. El Padre, Juan vio al Padre en visión, pero lo vio. Así que concluyo, el Padre sí puede ser visto. Sigamos. Resulta que en esta visión que comienza en Apocalipsis capítulo 4, la visión comienza a ampliarse. Primero Juan ve un trono establecido en el cielo. En ese trono hay uno sentado. Después Juan describe al que está sentado. Después comienza a describir lo que hay alrededor del trono. Después comienza a hablar de lo que, de los 4 seres vivientes, de los 24 tronos, en fin. Entonces la visión comienza con un trono que está establecido en el cielo, uno sentado, y comienza la visión a ampliarse. Comienza a describir más cosas. Resulta que cuando llegamos al versículo 8 de la visión de Juan, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es este Señor Dios Todopoderoso? El que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono.
Los seres vivientes le dicen al que está sentado en el trono, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y siguen diciendo, el que era, el que es y el que ha de venir. De tal manera, este que está sentado en el trono es el que ha de venir. Pero cuando nosotros comparamos Apocalipsis 4:8 con Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, dice Jesús, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Ha de venir. ¿Quién es Jesús en Apocalipsis 1:8? Es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Es el que es y que era y que ha de venir. Entonces Jesús en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es Jesús? El que ha de venir. ¿Y por qué Jesús es el que ha de venir? Bueno, porque Jesús es el que ha de venir. Jesús es el que ha de venir y la iglesia espera el que ha de venir. ¿Y quién es ese que es el que ha de venir? Bueno, el Todopoderoso. Resulta que en Apocalipsis 4:8 dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Qué Señor? El Dios Todopoderoso, como se menciona en Apocalipsis 1:8, el Dios Todopoderoso. ¿Y quién es ese Todopoderoso? Bueno, el que era, el que es y el que ha de venir. El que ha de venir. Entonces aquí encontramos en estos dos colores, encontramos Todopoderoso y encontramos el que ha de venir. Pero en Apocalipsis 1:8 encontramos las mismas dos palabras. El que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir en Apocalipsis 1:8? El Todopoderoso. ¿Y quién es el Todopoderoso que ha de venir? El Señor Jesucristo. ¿Y por qué al Señor Jesucristo se le dice que Él es el Todopoderoso? Bueno, porque Jesús es el Dios que todo lo puede. Pero ¿por qué en Apocalipsis 1:8 se le dice a Jesús que Él es el que ha de venir? Bueno, se le dice que Jesús es el que ha de venir porque Jesús es el que viene y la iglesia está esperando al Todopoderoso, el cual es Jesús quien ha de venir. En Apocalipsis 4:8 se está presentando al que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono según Apocalipsis 4:8? El Todopoderoso. ¿Y por qué al que está sentado en el trono se le dice todopoderoso? Porque el que está sentado en el trono es el que todo lo puede. ¿Y quién es ese todopoderoso que está sentado en el trono? Dice el que ha de venir. ¿Y por qué al que está sentado en el trono se le dice el que ha de venir? Bueno, porque el que está sentado en el trono es el que viene. Y la iglesia está esperando al Todopoderoso, quien es el que ha de venir. Entonces, aquí hay un problema, pero problema para la Trinidad. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, se dice que Jesús es el que ha de venir, porque Él es el que ha de venir. Pero en Apocalipsis 4:8 se le dice al que está sentado en el trono que es Él el que ha de venir. Entonces, la pregunta es la siguiente.
O vienen dos personas divinas y la iglesia está esperando a dos personas divinas. O la persona de Apocalipsis 1:8 es la misma persona de Apocalipsis 4:8. Y la Trinidad tiene que elegir. O la iglesia espera a dos personas divinas, o la misma persona divina de Apocalipsis 1:8 es la misma persona divina de Apocalipsis 4:8, que es el Todopoderoso y es el que ha de venir. ¿Cierto? Eso creo que es muy, pero muy claro, muy claro. Observe cómo es que está siendo presentado ese que está sentado en el trono, que encontramos en Apocalipsis capítulo 5. Ese que está sentado en el trono con el libro en la mano, según Apocalipsis 4:8, es el que ha de venir. Pero el que ha de venir, según Apocalipsis 1:8, es el Señor Jesucristo. Así que una de dos. O estamos hablando de la misma persona divina o la iglesia está esperando a dos personas. A dos personas. Y eso bíblicamente es un error. Estamos esperando a uno solo, quien es el que ha de venir. Jesús es el único Dios, es el único todopoderoso. Jesús es el único todopoderoso. Él es el único todopoderoso. Y Él es el que ha de venir. Y ha de venir, ¿verdad? Como aquel hombre, como todo un verdadero hombre sin dejar de ser Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es Dios manifestado en carne. O porque Jesús es el Hijo de Dios, quien al mismo tiempo es Dios. O Jesús es el único Dios manifestado en carne como un verdadero hombre nacido de mujer, sin dejar de ser el Dios que él siempre ha sido. Entonces, la segunda pregunta sería la siguiente. Ese que está sentado en el trono con el libro en la mano derecha, ¿es el que ha de venir? ¿Es el que ha de venir? Según Apocalipsis 4:8, el que está sentado en el trono, en el único trono establecido en el cielo, quien en Apocalipsis 5 tiene el libro en la mano derecha, es el que ha de venir, según Apocalipsis 4:8. Claro que sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando saltamos a Apocalipsis capítulo 5, donde ahora Juan ve un cordero inmolado? Entonces, la pregunta sería la siguiente. A la final, ¿quién viene? ¿Viene el cordero que fue inmolado o viene el que está sentado en el trono según Apocalipsis 4:8? ¿Qué significa cuando Jesús dijo en Apocalipsis 1:8 que Él es el que ha de venir? Sencillo, que Él es el que viene. Ah, bueno, entonces en ese mismo sentido, el que está sentado en el trono es el que ha de venir según Apocalipsis 4:8. Así que nosotros debemos darnos cuenta porque normalmente los amigos trinitarios dicen, mire, aquí está el que está sentado, aquí está el cordero, aquí el cordero está tomando el libro de la mano derecha del que está sentado. Sí, pero observe antes de ir allá cómo se viene desarrollando la visión a partir del capítulo 4 y cómo es que está siendo identificado el que está sentado en el trono. ¿Verdad? El que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el que le dice a Juan, ven, sube acá. Sería ilógico pensar que Jesús le dice a Juan, ven, sube acá,
Y Juan en el espíritu está en el cielo, pero no ve a aquel que le dijo, ven, sube acá. Así que cuando Juan está en el cielo, en espíritu, él está viendo al que le dijo, ven, sube acá. Pero lo ve sentado en el único trono establecido en el cielo. Bien, vámonos al capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de qué? Bueno, de abrir el libro y de desatar los sellos del libro. Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que hay un libro en la mano derecha del que está sentado en el trono que no se puede abrir, inclusive no se puede ni mirar. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que tiene este libro que no solo se puede, que no solo no se puede abrir, sino que inclusive ni se puede ver, no se puede mirar? Entonces uno se da cuenta de que el libro no se puede ver es porque está en la mano derecha del que está sentado. Porque resulta de que es imposible acercarse a estos textos tomando todo literal. No se puede hacer eso, que es lo que pretende hacer el mundo trinitario. No se puede tomar esto totalmente literal. Esto es un lenguaje figurado en la visión de Juan, pero con ciertas verdades que debemos tener en cuenta. Entonces resulta que hay un libro que no se puede ver. ¿Y por qué no se puede ver? Bueno, porque está en la mano derecha del que está sentado. ¿Y qué significa la mano derecha para que el libro no se pueda ver? Bueno, significa que la mano derecha en un lenguaje figurado con relación a Dios significa poder, gloria. En este sentido, es obvio que si el libro está en un lugar de gloria, por decirlo de alguna manera, no, el libro no, en ese sentido no se podría ver, porque el libro carece de poder, pero el lugar donde se encuentra el libro es lo que hace que el libro no se pueda ni ver. Ahora, eso por una parte. Resulta que en la visión de Apocalipsis encontramos que Juan ve un trono y en ese trono hay uno sentado. Pero la Biblia dice que Jesús está a la diestra de Dios. Y diestra para el mundo trinitario es que Jesús está sentado en un lugar geográfico al lado del Padre. Pero eso no es lo que se muestra aquí. Entonces, ¿dónde está el otro trono donde Jesús debería estar sentado? Donde Jesús debería estar sentado. No lo ve, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y la pregunta es interesante. Si vamos a tomar esto como la Trinidad lo quiere tomar, entonces, ¿dónde está el otro trono al lado derecha del Padre donde Jesús debiera estar sentado? Porque para la Trinidad, el hecho en que Jesús esté a la diestra del Padre es que esté al otro, a un lado, al lado derecho de la persona divina del Padre. ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que para la Trinidad, cuando la iglesia esté en el cielo, va a poder distinguir entre las personas o las supuestas personas de la Trinidad.
Aquí hay uno y aquí hay otro. Y el Espíritu Santo aquí también está. Entonces, si el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu, y la iglesia va a estar en el cielo y va a poder distinguir que esta es una persona divina y esta es otra persona divina, quiere decir que tanto el Padre como el Hijo, tanto el Padre como el Espíritu Santo son dos espíritus distintos que se pueden identificar como personas distintas. Porque si estamos hablando del mismo espíritu, ¿cómo podríamos estar hablando de personas divinas y distintas cuando estamos hablando del mismo espíritu? No se puede, no se puede. Bueno, a menos que alguien crea que el espíritu de la persona divina del Padre es un espíritu distinto al espíritu de la persona del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora, también tendríamos que pensar lo siguiente. Resulta que si este fuese el caso, la iglesia tendría a dos personas en el cielo siendo espíritu. El Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, y el Hijo, quien también es espíritu, ahora está como un hombre. El espíritu de la persona del Hijo se hizo hombre. Si estamos hablando de un solo espíritu, ¿cómo es que el espíritu de la persona del Hijo se hizo hombre, mientras que el espíritu de la persona del Padre y el espíritu de la persona del Espíritu Santo no se hicieron carne juntamente con el espíritu del Hijo, que sí se hizo carne, si es que es el mismo espíritu? Y si el espíritu divino del Hijo se hizo carne como un espíritu distinto al espíritu de la persona del Padre y al espíritu de la persona del Espíritu Santo, entonces estamos hablando de un politeísmo explícito y en su más alto nivel. Y no hay trinitario que explique esto. La única manera que usted puede explicar esto siendo trinitario es lo que digo un trinitario en cierto momento. Es que hay tres espíritus divinos y eso es politeísmo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? El Dios Hijo, dice, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pregunta, este que se menciona en el versículo 5, ¿se está hablando de Jesús como qué? ¿Como un hombre? No se está hablando ahí de Jesús como un hombre descendiente de David, quien como hombre y descendiente de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Bueno, ¿dónde estaba este cordero? No estaba enfrente del trono, estaba en medio del trono. No enfrente, en medio del trono. Pero ¿quién es el que estaba en medio del trono según Apocalipsis 4, 1 y 2? El que está sentado en el trono. Porque el cordero no está enfrente del trono, sino en medio del trono. De ahí que encontramos
en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 3, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono. ¿Cuál trono? El trono de Apocalipsis capítulo 4. Y ese trono de Apocalipsis capítulo 4, ¿cómo se llama en Apocalipsis capítulo 22? Se le llama el trono de Dios y del Cordero. Bueno, si hay un solo trono y es el trono de Dios, quiere decir que Dios está en ese trono, en el único trono. En ese trono está Dios. ¿Y por qué está Dios? Bueno, porque el trono es de Dios. Pero en ese único trono también es del Cordero. Así que Dios y el Cordero están en el único trono. Hay un solo trono que es de Dios y del Cordero. Así que este personaje que encontramos en Apocalipsis 4, sentado en el trono, es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. El que está sentado en el trono es Dios y el Cordero. Es Dios y el Cordero. Hay un solo trono y ese trono es llamado el trono de Dios y del Cordero. Claro, si hay alguien en ese trono, el cual es Dios y al mismo tiempo es Cordero, eso significa que el que está en el trono, quien es Dios y al mismo tiempo Cordero, entonces en ese sentido tiene que ser visto. Tiene que ser visto como Dios y tiene que ser visto como Cordero. Pregunta: ¿Jesús es Dios y Cordero al mismo tiempo? Claro que sí. ¿Cierto? ¿Jesús es Dios y es Cordero al mismo tiempo? Por supuesto. Y Jesús como Cordero, ¿qué podríamos hablar de Jesús como Cordero? Bueno, que como Cordero murió y resucitó, y al resucitar venció, y ahora es digno de abrir los sellos, el libro con sus sellos, y desatar sus sellos. Bueno, y Jesús como Dios, es el Dios, ¿verdad?, que está en su trono, quien como Dios tiene el libro en su mano derecha. Y todo esto lo puede hacer una sola persona, sí, siempre y cuando pueda ser Dios y Cordero al mismo tiempo. Siempre y cuando pueda ser Dios y Cordero al mismo tiempo. Versículo 3, Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición. ¿Y el trono de quién? De Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 3 hablan de un solo trono, el cual es de Dios y del Cordero. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, vemos al mismo trono y Juan en la visión, en un lenguaje figurado, habla de Dios y del Cordero. Pero Dios y el Cordero no son dos personas, porque el mismo Juan, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, habla de que Dios y del Cordero tienen un mismo nombre, tienen un mismo rostro, están en un mismo trono y hay un solo servicio de los santos que están delante del que está en el trono. Entonces, claro, para la Trinidad, cuando se acerca Apocalipsis capítulo 5, ellos ven a dos personas. Pero resulta que Juan, en Apocalipsis capítulo 22, da la interpretación de que ese trono es el trono de Dios y del Cordero. Y que Dios y el Cordero tienen un solo nombre. Y Dios y el Cordero un solo rostro. Que están en un solo trono. Así que si tomamos las palabras del apóstol Juan, según Apocalipsis capítulo 22, y vamos al capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis, no podríamos entender que el Cordero y Dios
son dos personas distintas cuando el mismo apóstol Juan nos está diciendo en el capítulo 22 que Dios y el Cordero es la misma persona que está sentada en el trono o que está en el trono. ¿Se da cuenta? Vámonos para Apocalipsis capítulo 5. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea que Juan ve un cordero degollado, está degollado. Aquí dice inmolado, pero en otras versiones dice degollado. Pregunta, ¿esa es la apariencia de Jesús? ¿Esa es la apariencia del Jesús glorificado? Como un cordero degollado. Así literalmente como lo encontramos en este texto. Ah, observe. Que tenía 7 cuernos. O sea, no solamente estaba degollado o inmolado, sino que tenía 7 cuernos. Entonces nosotros nos preguntamos. Entonces Juan vio un cordero degollado, o sea, al Jesús glorificado, Juan lo ve degollado, él está degollado. Si es que lo vamos a tomar literal, ¿verdad? Y resulta que aparte de estar degollado, tiene 7 cuernos. Entonces, yo no sé si algún trinitario quiera tomar esto literal, ¿verdad? De un cordero que está degollado y aparte de degollado con 7 cuernos. Dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero degollado, un cordero con 7 cuernos, que al mismo tiempo tiene 7 ojos. Yo creo que ningún trinitario va a tomar esto que Juan ve de una manera literal, ¿cierto que no? Pero si quieren tomar todo el pasaje de manera literal para mostrar, según ellos, que hay 2 personas divinas. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Hay algo muy interesante de todo esto. Y es que ese que tiene el libro en la mano derecha, según Apocalipsis 4:8, es el que ha de venir. Pero según Apocalipsis 1:8, Jesús dijo que es el que ha de venir. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero a la final, ¿qué? ¿Quién es el que ha de venir? ¿Cierto? Jesús o el Padre como otra persona distinta. O los dos al mismo tiempo. O el Padre es el que ha de venir, pero a la final no viene. La iglesia está esperando solamente a uno. Y es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne como un verdadero hombre nacido de mujer, quien obviamente es llamado hijo porque todo lo que nace es declarado o llamado hijo. Y creo que esto es sencillo. ¿Para qué nos vamos a complicar cuando la Biblia es clara en todo este asunto? Termino con Apocalipsis capítulo 22. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Este trono es el mismo trono de Apocalipsis 4, que es el mismo trono de Apocalipsis 5. Pero ese trono es el trono de Dios y del Cordero. Pero en el trono solamente hay uno. Así que en este sentido,
ese que está en el trono es Dios y el Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Así que hay una ciudad, y en esa ciudad solamente habrá un trono. Y en ese trono, o ese trono es de Dios y del Cordero. Y sus siervos le servirán. Entonces, aquí hay unos siervos que le servirán en un sentido singular al que está en el trono. ¿Y quién es el que está en el trono? Bueno, el que es Dios y al mismo tiempo es Cordero. Y verán su rostro. Claro, porque el Padre es invisible, pero se hizo visible a través de la faz de Jesús como el varón perfecto. Así que Jesús es Dios y es Cordero. Y los siervos le servirán a él, el cual es Dios y Cordero al mismo tiempo. Y verán su rostro, un solo rostro, hablando de Dios y del Cordero. Y su nombre, ¿verdad? Y su nombre estará en sus frentes. Entonces hay un nombre que es el nombre de Dios y del Cordero. Bueno, vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el nombre del Cordero? Porque sabiendo el nombre del Cordero, sabré cuál es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre del Cordero? Porque si ese nombre del Cordero es Jesús, entonces ese nombre es el nombre de Dios. ¿Cierto? Por eso es que Jesús en San Juan capítulo 17 dice, Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál nombre el Hijo dio a conocer del Padre? Bueno, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque el Hijo hereda el nombre del Padre, que era lo normal en la tradición judía. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista iba a nacer? Y la gente se extrañó de que lo llamaran Juan, ya que ninguno de sus antepasados se había llamado así. Así que lo normal era que el niño adoptara el nombre de su padre. Así que Juan podía decir, Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Y cómo? Bueno, con mi nombre, a través del mío. En ese mismo sentido, Jesús dijo, Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Y cómo lo dio a conocer? Bueno, a través del nombre del Hijo. ¿Y por qué? Bueno, porque el Hijo hereda el nombre de aquel, del Padre. Entonces, aquí vemos que hay un nombre y ese nombre es el nombre de Dios y al mismo tiempo es el nombre del Cordero. Pregunta, ¿cuál es el nombre del Cordero? Jesús. Ah, bueno, entonces Jesús es el nombre de Dios. Porque se está hablando de Dios y del Cordero. Y al mismo tiempo se está hablando de un nombre. Y si Jesús es el nombre del Cordero, entonces Jesús es el nombre de Dios. Porque Jesús es Dios y Cordero, el cual está en el único trono. Aparte de esto, dice, y verán su rostro. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Jesús es la imagen del Dios invisible. Y uno se pregunta, ¿en qué momento Jesús llegó a ser imagen del Dios invisible? Porque si es antes de la encarnación, como por ahí le escuché a un trinitario, que el Padre es invisible, pero engendró a la segunda persona. Y la segunda persona es visible. De tal manera, la segunda persona divina antes de la creación es visible y el Padre es invisible. Y entonces él decía,
el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Bueno, si este fuese el caso, que es algo atroz, pero si este fuese el caso, eso significaría que el Hijo no tiene una de las características innatas del ser de Dios y es su invisibilidad, mostrando con esto que el Hijo no heredó totalmente la naturaleza de aquel que lo engendró, porque una de las características que encontramos en el Padre es que Él es invisible. Y si el Hijo antes de la encarnación no es invisible, entonces el Hijo no heredó la invisibilidad de aquel que lo engendró. Entonces, en este sentido, la segunda persona de la Trinidad no puede ser coigual a aquel que lo engendró antes de la creación. Ahora, si Jesucristo es la imagen del Dios invisible en la manifestación de Dios en carne, entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo Jesús puede ser la imagen visible del Dios invisible, refiriéndose al Padre, cuando para la Trinidad el que se manifestó en carne fue la segunda persona de la Trinidad? Así que si Jesucristo como hombre es la imagen del Dios invisible, entonces Jesucristo como hombre es la imagen de aquel que se manifestó en hombre o en carne, que en este caso es el Padre. Todo esto lo podríamos ver a la luz de la palabra si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Entonces, termino con esto, solamente agradeciéndole al hermano Alexander Cerrato por la oportunidad de que me haya dado para compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Mi hermano Luis, para mí es un honor tenerlo aquí, hermano, volverlo a tener, volver a contar con su participación y con todos nosotros. Los hermanos están contentos escuchando sus argumentos. De verdad, yo lo único que le digo a los amigos trinitarios es piensen en esto que el hermano ha dicho. Piensen y si pueden dar respuesta, pues se pueden comunicar conmigo, se comunican con él y le dan respuesta a los interrogantes que él ha dicho. Y algo más, mi hermano, es que según lo que usted comentó del argumento de que el trinitario dice, que usted escuchó a un trinitario decir que el Hijo siendo la parte visible del Dios invisible es porque el Padre engendró al Hijo y lo hizo visible, entonces ya no serían coiguales. No pueden Ahí ser, pierde, ahí pierde la coigualdad el Dios Trino obviamente, obvio, y no serían consustanciales tampoco. tampoco, porque uno es invisible y el otro no tiene la naturaleza de la invisibilidad de aquel que lo engendra. Y el otro también no sería eterno, porque si fue engendrado, aunque sea en la eternidad, pero tendría principio. No, es que si existe, ¿para qué fue engendrado? Tremendo, ¿no? Yo no sé cómo le... Bueno, creo y estoy seguro de que hay gente de estas personas que Dios les habla todos los días, pero tienen un corazón muy duro, mi hermano, de verdad que sí. Como se lo he dicho yo a muchos hermanos, la razón del programa no es precisamente llevarles este mensaje a los trinitarios, sino poderle mostrar a los hermanos cómo entender estos pasajes y que de esa forma ellos aprendan y ahora sí poder llevarle a otras personas la explicación. Bueno, si alguien desea comunicarse con el pastor, colócame todo allí, Polito, verdades de la Biblia, con Luis Polo y el Ese es el número. canal. Quiero invitar a todos los hermanos y amigos al canal Verdades de la Biblia. No sé si lo puedan mostrar ahí en pantalla, Alex. Mostrar, escribime todo para pasarlo en un banner. Bueno, Verdades de la Biblia se llama el canal, mi canal, Verdades de la Biblia.
Y mi número de WhatsApp es más 57. Voy a escribir todo aquí, Alex. Vamos a escribir aquí. A ver, 315-845. Ok, ahí está. Si algún hermano quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer ahí en mi WhatsApp, que es más 57, 315-845-2211. Y el canal mi canal de YouTube se llama Verdades de la Biblia. Ahí está. ¿Ese es el número? Sí. Bueno, los invito a los hermanos también que visiten el canal de nuestro hermano Luis Polo, Verdades de la Biblia. Ahí tienen el número, amigos, o hermanos también, para que vayan y lo llamen al hermano y le pregunten, o los que quieran dar respuesta a las inquietudes que él ha dicho aquí. Porque me causa sorpresa escuchar esto, me causó sorpresa escuchar esto. El Hijo fue engendrado, es visible y por eso Pablo dice eso. Pero es que eso, bueno, yo no entiendo cómo es que sacan argumentos sin ponerse a pensar de que con esos argumentos están refutando lo que ustedes anteriormente han dicho. Claro que sí, hermano Alex, porque mire, el problema de esta parte es la siguiente. Si Jesús es visible, es lo visible del Padre antes de la creación, entonces no pueden ser coiguales. Ahora, si Jesús es la imagen del Padre por la encarnación como un verdadero hombre, no puede tampoco ser, porque Él es la imagen de aquel que se encarna. Entonces, obviamente, si la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es porque el Dios invisible se hizo hombre, quien como hombre se puede ver. Entonces, la Trinidad tiene un gran problema. Sea que Jesucristo sea la imagen del Dios invisible, si es antes de la creación, no son coiguales. Y si es en el engendramiento, entonces tiene que ser el Padre, perdón, y si es en la manifestación del carne, entonces tiene que ser el Padre que se manifestó en carne. Porque no puede ser que Jesucristo como hombre sea la imagen de alguien que no se haya manifestado en carne. Sí, donde se analice ese argumento no tiene ni lógica, ni la lógica filosófica, ni la lógica bíblica. No, no hay Biblia para eso. No es que no tiene. Y no se encuentra lógica tampoco. Entonces, de verdad que me quedé asombrado con ese nuevo argumento. Me quedo asombrado. ¿Algo más que añadir, Polo? No, solamente agradeciéndote a ti por la invitación y agradeciéndole a todos los hermanos que nos están viendo y que nos verán en diferido. Gracias por todo y por su voto de confianza. Bueno, no olviden, por favor, ir a visitar el canal del hermano Luis Polo, Verdades de la Biblia, y ahí tienen el número de él. Se quieren comunicar, más 57 315 845 2211. Y el que lo quiera también ir a visitar, ¿está en dónde? ¿Sabana qué? ¿Sabana Larga? No. Estamos en Florida Blanca, Ah, Santander, Florida municipio de Blanca. Florida Blanca, Santander. Estamos haciendo obra misionera y quiero aprovechar rápidamente. Estamos construyendo, bueno, estamos remodelando el salón. Y bueno, nos faltan ciertas cosas, nos faltan sillas, nos falta sonido, nos falta iluminación. Así que si algún hermano quiere colaborarnos con una ofrenda, se lo agradeceríamos y que Dios le bendiga y lo multiplique y puede comunicarse conmigo a mi WhatsApp. Dale, Polito. Bueno, gracias al hermano Luis Polo. Mañana tendremos también otra conferencia con el hermano Julio César Clavijo, que es también un tremendo conferencista.
Vamos a tener la conferencia, la iglesia del nombre antes y después del edicto de Tesalónica. Los que no saben cuál es el edicto de Tesalónica, vayan, investiguen cuál es el edicto de Tesalónica para que vayan mirando por dónde se va a desgranar el tema mañana. Pues vayan y miren, le recomendamos al amigo Juan Guillén que vaya a investigue qué es el edicto de Tesalónica o cuál fue el edicto de Tesalónica. Y allí el hermano Julio nos va a ayudar con la conferencia La Iglesia del Nombre antes y después del edicto de Tesalónica. Gracias, Luis. Gracias por siempre estar atento ahí al llamado. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les guarde.